Hola nuevamente a todos y a todas. Estamos en una nueva clase de este segundo módulo. En esta segunda clase vamos a continuar con las secciones de la propuesta, pero además vamos a sumar un documento técnico, como es proceso, que puede estar. En este caso nosotros les vamos a pedir que esté dentro de la propuesta, ¿sí? Pero también el día de mañana en el ámbito laboral puede ser un documento independiente donde solo nos pidan escribir un proceso de determinada actividad o un proceso de trabajo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. En este caso nosotros les vamos a pedir que sea parte de la propuesta. Lo vamos a ver como una sección dentro de la propuesta. Pero el día de mañana, tal vez en su ámbito laboral o no, en su ámbito académico, el proceso lo tengan que incorporar como un documento. Lo tengan que hacer como un documento independiente. Así que bueno, vamos a continuar con las secciones de la propuesta. Continuando con la propuesta, en el día de hoy voy a explicar el resto de las secciones que en la presentación anterior no expliqué. La clase pasada fueron explicadas carta de presentación, página de título, índice, resumen, palabras claves, introducción y fundamento. Recuerden también que mencionamos revisión de la literatura, pero que dijimos que en este caso, como la propuesta eh, no es tan extensa ni tiene la profundidad de desarrollo, no lo íbamos a incluir y vamos a incluir en otras secciones como introducción los contenidos que van en esa sección. Hoy veremos todo el resto de las secciones. Para hacer una breve síntesis del trabajo realizado hasta ahora, planteamos los objetivos generales y específicos. Analizamos el perfil de la audiencia y dijimos que generalmente son personas con capacidad de decisión, con conocimientos generales de la empresa, pero no tal vez técnicos del tema específico, ¿sí? Y dentro de grupos de lectores lo clasificamos dentro del área de gerentes. Por otro lado, realizamos la lluvia de ideas con las primeras ideas, esbozamos un primer desarrollo de lo que sería la propuesta y les dijimos que lo organicen en forma de esquema o diagrama de flujo. Ahora sí, continuando con la sección procedimientos, ¿sí? En esta sección vamos a describir detalladamente los materiales necesarios y la metodología para llevar a cabo el proyecto nuestro. Tengan en cuenta que es una sección similar a lo que era materiales y métodos en el informe técnico, pero tiene otras características teniendo en cuenta que todavía no se hizo el trabajo, que estamos proponiendo realizar algo. Entonces, en la forma de escritura, en la modalidad, va a ser distinta. Nosotros, como les dije anteriormente, para esta propuesta les vamos a pedir que en esta sección lo hagan siguiendo la metodología, la organización de trabajo que tiene un proceso, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta que dentro de la sección procedimientos debemos incluir un cronograma que voy a detallar más adelante cómo lo tienen que hacer. Entonces, comenzando con las secciones, vamos a empezar con procesos. Antes tenemos que saber qué es un proceso. Es una serie sistemática de acciones o fases de un fenómeno dado. En estas fases, acciones, nosotros lo que vamos a describir es cada uno de esos eventos que nos van a llevar a un objetivo, ¿sí? A realizar algo. La audiencia puede ser popular o altamente técnica y el objetivo va a ser entender cómo se realiza ese proceso, informar un procedimiento correcto, cómo debe realizarlo determinada persona dentro de una empresa, recomendar cómo debe realizarse este proceso y proponer mejoras, cambios, como es el objetivo de esta propuesta. Nosotros estamos proponiendo una alternativa de cómo realizar este fenómeno que tiene distintas etapas o fases, ¿sí? Para llegar a hacer algo, en este caso en la propuesta, ¿no? Porque nosotros les vamos a explicar distintas etapas que nos llevarán a concretar algo, ¿sí? Recuerden que estamos siempre hablando de la propuesta. Cada uno de ustedes tiene un objetivo en particular y va a explicar acciones en concreto. Ahora bien, los procesos se pueden clasificar en distintos tipos. Puede haber
procesos lineales con un propósito determinado, que sabemos de antemano cuál es el fin que tiene ese proceso, ¿sí? Lineal sin un propósito, que no sabemos hacia dónde llega. Procesos cíclicos, que una vez que terminan vuelven a empezar. Procesos continuos, que se producen sin interrupciones y cuando terminan vuelven a empezar, como el proceso de respiración en el cuerpo humano. Y por último están los procesos únicos o recurrentes, que puede ser que se produzcan una vez o que se repitan en determinados intervalos de tiempo. Para la escritura del proceso tenemos que tener en cuenta su organización previa. Para ello lo vamos a dividir en 3 pasos. En primer lugar, vamos a analizar el proceso, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos en el primer módulo que era un análisis. Y para eso vamos a dividir el proceso en la cantidad de pasos que tiene y ver si es un proceso único o si tiene subprocesos. Una vez que lo dividimos en distintas etapas, ¿sí? Vamos a organizarlas, a ordenarlas para darle un sentido, una lógica. En cuanto a la escritura, tenemos que tener en cuenta que está compuesta por 3 secciones: introducción, desarrollo y conclusión, que ahora lo vamos a explicar. Y finalmente, en la organización del proceso tenemos que tener en cuenta la selección del gráfico apropiado para la escritura de los procesos. Y en ese caso vamos a elegir un diagrama de flujo. Una vez que comenzamos a escribir el proceso, en la introducción vamos a definir qué es el proceso que nosotros vamos a estar escribiendo. Después realizamos un análisis que, como les dije, vamos a organizar las partes que lo componen. Especificamos el propósito y si es manual o automático, si necesita que una persona lo desarrolle o tal vez lo realiza una máquina, o bien, como dijimos, en la circulación de la sangre, nuestro cuerpo lo produce, ¿sí? Puede incluirse en la introducción también un listado de equipos, condiciones para llevar a cabo el proceso, que en el caso de ustedes lo tienen que tener en cuenta, porque como estamos planteando una propuesta en determinado lugar, en determinada empresa, tal vez sea necesario aclarar en la introducción si se necesita la compra de equipos para llevar a cabo este proceso o si se necesita tener en cuenta otras condiciones externas a la empresa, pero que yo la necesito para implementar determinadas acciones. Entonces, todas estas cosas las vamos a explicar en la introducción. Luego, en el desarrollo, describiremos detalladamente todos los pasos del proceso. Obviamente va a ser en orden cronológico, ¿sí? A medida que suceden los hechos. En este caso no podemos establecer tal vez un criterio espacial, ya que yo no podré describir las etapas a medida que van sucediendo, ¿sí? Recuerdan que en el primer módulo nosotros vimos los criterios de orden, ¿sí? Que podía ser de importancia, espacial, cronológico y jerárquico. En este caso tengan en cuenta que el proceso lleva el orden cronológico, ¿sí? A medida que suceden en el tiempo. Y después en el desarrollo es donde vamos a incluir el gráfico. Y ustedes también van a incluir en la escritura de la propuesta, en esta sección, el gráfico. En este caso va a ser diagrama de flujo, que son los gráficos apropiados para describir cada una de las etapas de este proceso. Finalmente, en la conclusión se escribe para dar una idea global del proceso, resaltando los aspectos más importantes, algún aspecto que quiera destacar, que tal vez a tener en cuenta, pero se le da un cierre en la escritura, en esta última sección del proceso. En el caso de ustedes, tengan en cuenta que como es parte de la sección procedimientos de esta propuesta, si bien su proceso va a tener una introducción, desarrollo y conclusión, lo que les vamos a pedir es que no les pongan esos títulos, pero sí que incluyan 2 o 3 párrafos de introducción donde incluyan estos contenidos que les acabo de mencionar, después el desarrollo del proceso donde incluyen el gráfico y finalmente 2 o 3
párrafos a modo de conclusión y cierre del proceso, que ustedes van a incluir en la propuesta en la sección procedimientos, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros lo incluimos dentro de la propuesta como una forma de hacer la práctica de este documento técnico para un contexto en particular, ¿sí? Pero el día de mañana, como yo ya les dije, el proceso puede ser un documento técnico por sí solo, porque es autoconsistente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Pero para ahora la propuesta lo vamos a incluir dentro de procedimientos. Bueno, y a la hora de comenzar a escribir el proceso tenemos que tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso, utilizaremos voz pasiva para los procesos que son realizados por una persona y voz activa para los procesos que se hacen solos. En el primer caso, el ejemplo es: posteriormente la materia prima es trasladada a la planta en donde es sometida a un proceso de descortezado, instancia en que se extrae la corteza. Y en cuanto a la voz activa, los gases calientes realizan la combustión del coque conforme pasan hacia arriba a través de la carga de materiales. Como pueden ver, en un caso indica cuando es realizado por una persona o por algo, y en otro cuando se produce solo o a través de una máquina, ¿sí? También podemos utilizar, por ejemplo, se traslada, ¿sí? Como una forma de explicar lo mismo, ¿sí? Con este lenguaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es no utilizar primera persona, ni de nosotros, ni del singular ni del plural, ¿sí? Y acá podemos ver un ejemplo de un gráfico. Fíjense que utilizamos un diagrama de flujo, en este caso con imágenes, que nos dan idea de todas las etapas que tiene la producción del queso. Por un lado pueden ver que empezamos con la leche cruda, ¿sí? La producción tradicional, donde se produce la coagulación, la fermentación de los microorganismos, después el corte, el agitado y removido, ¿sí? Después la cuajada, el molido, están todos los detalles, pero de una forma muy gráfica, muy atractiva para que la audiencia lo comprenda. Fíjense si están presentando esto a alguien que de la industria lechera o alguien de la industria que se dedique a estos productos. Es muy atractivo la forma de presentación y también piénsenlo que si ustedes lo tienen que explicar oralmente, es mucho más gráfico ir viendo cada una de las etapas, pero a su vez los equipos que participan, todo el tiempo, fíjense que hay un reloj que me dice que la maduración lleva un tiempo hasta llegar al queso madurado listo para el consumo, ¿sí? Todas las etapas, pero bueno, tengan en cuenta eso, que no solo tengo que mostrar el proceso, las etapas que nosotros mencionamos, sino que yo lo tengo que hacer de una forma que mi audiencia lo entienda, lo comprenda y le resulte atractivo también. Acá hay otro ejemplo que es más esquemático. Fíjense que también es un diagrama de flujo, que son el gráfico que nosotros le solicitamos para los procesos, ¿sí? Que es el proceso de envasado al vacío de carne, que comienza con la cámara de cuartos y asados, pasa por el monorriel. Acá las flechas nos indican algo en concreto y fíjense que las flechas tienen colores específicos según lo que pasa en ese momento, por dónde pasa. En segundo lugar es el análisis sanitario, también pasa por el monorriel, mesas de despostes y se desechan las grasas, huesos, carnes, y por otro lado cuchillos y sierras. Después pasa por la mesa de charqueo, mesa de calibrado y embalsado. La flecha negra es manual, ¿sí? Después la amarilla es la cinta transportadora, que pasa en la máquina de vacío, y así pueden ver cada uno de los cuadrados, rectángulos, perdón, que nos indica algo en particular hasta llegar a la zona de cargo. Fíjense que es otra forma de hacerlo, tal vez les resulta más cómodo, pero a través de las flechas de distintos colores nos van indicando distintas etapas, distintas cosas que se necesitan dentro del proceso.
Y acá otro ejemplo que marca también la forma de decirlo, cómo lo escribimos. Los gerentes encargados y usuarios solicitan los requerimientos a los analistas funcionales. Después, los analistas funcionales comprenden y analizan la información y la traducen a los programadores. Los programadores analizan la información recibida por los analistas funcionales o, en caso de dudas, inconvenientes de implementación, se la comunican a ellos. Y después vuelve a donde empezó. Fíjense que es otro tipo de proceso, pero sobre todo me interesaba que vean la forma de escribirlo y cómo se ven las etapas que van pasando cronológicamente en este proceso. Luego de la sección procedimientos irá el cronograma. Allí se van a detallar todas las tareas que se realizarán y el tiempo que demandará para hacerlo, ¿sí? La planificación incluye todas las actividades que comprendan nuestra propuesta. Y la estimación del tiempo que requiere cada tarea, su ejecución, programación. Todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta y ser, ustedes cuando lo hagan, obviamente hay cosas que uno puede suponer. Hay que tratar de buscar información que no avale lo que decimos. El día de mañana, si nosotros presentamos un proyecto, no podemos decir algo que tal vez se hace en un año que lo vamos a hacer en 2 meses, porque es improbable que lo podamos realizar, ¿sí? Entonces tenemos que buscar información o buscar gente que conozca el tema y que nos pueda asesorar en función a establecer los tiempos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades que proponemos realizar en esta propuesta. Y los cronogramas se pueden hacer utilizando distintos gráficos, ya sea tablas o bien figuras. Acá yo puse ejemplos de diagrama de Gantt, que es lo que nosotros le solicitamos para la propuesta. Fíjense que describe, en este caso, fases, se dividen por fases estas actividades, ¿sí? Y después está determinada por semanas, 1, 2, 3, así hasta 16, ¿sí? Este cronograma de actividades comprende 8 fases, ¿sí? Y cada fase tiene 1 o 2 actividades, ¿sí? Cada actividad podrá llevar 1, 2, 3, 4, 5 semanas según se determinen. Es una forma gráfica, atractiva de poder ver cuáles actividades nos llevarán más tiempo, ¿sí? Acá fíjense que cada fase está determinada por un color. Cada uno de ustedes podrá elegir cómo hacer esto, pero bueno, vean los ejemplos de cronograma. Acá es otro ejemplo con otro diagrama de Gantt que lo que difiere que no está organizado por fases, sino que las actividades están numeradas, ¿sí? Que eso puede servir a la hora de tener que explicarlo, numerar las actividades. Y por otro lado, fíjense en la última columna que habla de los responsables que desarrollarán cada actividad o los responsables que tendrá cada actividad, ¿sí? Entonces eso es otra cosa que podemos incorporar. Y esto también está organizado en semanas, con la diferencia de que arriba también nos dice los meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿sí? Eh, y bueno, y hay actividades que tal vez llevan unos meses, pero si nos fijamos en la última actividad, trabajo en equipo, todo el proyecto está abarcando, ¿sí? Entonces puede haber actividades que se lleven a cabo a lo largo de todo el proyecto y otras que sean solo una semana. Bueno, y una cosa que tienen que tener ustedes en cuenta importante es que así como en el primer módulo, cuando vimos gráficos, les decíamos que había que explicarlos antes y después, en este caso, los gráficos que incorporemos a nuestra propuesta también van a tener que estar explicados. Entonces, en la sección cronograma no es que van a poner solamente un diagrama de Gantt, sino que la idea es que lo expliquen. Acá pongo un ejemplo muy concreto. El cronograma de actividades detalla los 4 meses de trabajo que demandará la propuesta, ¿sí? O lo presentan de alguna forma. Esa es la idea de los párrafos que están antes de nuestra figura en este caso. Y a continuación, la idea es explicar algo de ese cronograma que mi audiencia acaba de ver. ¿Por qué va a llevar 4 meses de trabajo?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, se tiene que hacer una explicación de alguna forma. Como por ejemplo, de esta manera se puede ver que la división en fases permitirá explicar algo de mi cronograma. Fíjense que el ejemplo que planteé acá también está dividido con fases. Entonces, ¿por qué yo lo dividí en fases? Esa es la idea de explicar los gráficos. Como les decíamos en el informe técnico, tienen que tener un sentido estos gráficos que nosotros incorporamos. Entonces, esa explicación tiene que ir en función de eso. En este caso, explicar qué tareas voy a realizar y en qué tiempo. A continuación, vamos a incorporar el personal. El personal que desarrollará nuestra propuesta. Tal vez ustedes están pensando que son un grupo de trabajo de ingenieros que la pueden realizar por sí mismos, la propuesta. Pero puede haber otras propuestas que necesiten incorporar personal de determinadas áreas. Entonces aquí en esta sección van a explicar se puede hacer un punteo, un desarrollo o en forma de gráfico, en esta sección es optativo, que van a explicar las personas que participarán de esta propuesta, qué tareas realizarán y qué responsabilidades tendrán. Eso es lo que se explica. Por ejemplo, necesitamos contratar 5 ingenieros en computación para hacer el desarrollo de tal sistema. O bien necesitamos incorporar 10 operarios que se van a encargar de instalar el equipo. Esas cosas son las que vamos a decir en esta sección, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que si solo se necesitan los profesionales, que son ustedes, los ingenieros industriales, ingenieros químicos, expliquen en esta sección que se van a necesitar o se van a utilizar el personal disponible que está compuesto por, y ahí detallan quiénes son o sus especialidades, ¿sí? Pero esta sección hay que incorporarla, ¿sí? Acá un ejemplo de tabla para la sección personal. Recuerden, las tablas la titulamos arriba, ¿sí? Donde se describe los líderes analistas funcionales, los analistas funcionales, los líderes programadores y los programadores, y la cantidad que necesito de personas de cada uno. Es un ejemplo concreto, claro, y al igual que hicimos con el cronograma, en caso de incluirlo, vamos a explicar antes y después el contenido de esta tabla. En la sección personal no es suficiente que pongamos la tabla, hay que explicarlo. En la sección presupuesto, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de los costos necesarios para realizar la propuesta. De qué cosas necesitamos comprar para poder llevar a cabo la propuesta. Y bueno, esta es una de las secciones más importantes porque yo le digo a mi audiencia, que es el gerente, que necesito determinada cantidad de pesos o dólares para poder comprar el equipamiento, para poder pagarle al personal que yo quiero contratar, ¿sí? Y todas estas cosas las voy a detallar en el presupuesto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El presupuesto generalmente se hace en formato de tabla. Acá hay un ejemplo que en realidad es un presupuesto de un viaje de trabajo, pero lo puse para que tengan en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, fíjense en la parte de arriba que la descripción habla de elementos, descripción, ¿sí? Que son el costo, cantidad e importe. Lo que se recomienda es que de alguna forma el costo total, el importe, esté resaltado, ¿sí? Acá está con un negrita, pero lo podemos poner más grande, ¿sí? Destacándolo más. Este es un ejemplo de un tipo de presupuesto, pero bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos. En este ejemplo de presupuesto, que es de la misma propuesta que del personal, ¿sí? Vemos que la descripción de las analistas funcionales necesitamos 2, que van a trabajar 40 horas semanales, ¿sí? 160 horas mensuales, la cantidad de horas del proyecto que llevaría, el valor hora, bueno, este propuesta tiene un par de años, el valor de cada uno y el valor sería total de los analistas líder funcionales, ¿sí? Y abajo podemos ver el total
que nos llevaría la contratación de este personal, ¿sí? Que nosotros lo incluimos en el presupuesto. Esta propuesta tenía la particularidad que solo se necesitaba personal extra, que no se necesitaba comprar ningún material, ningún equipamiento. Pero bueno, tal vez ustedes eligen otro tipo de propuesta que incorporarán otras cosas. Acá es un ejemplo más corto, más concreto, ¿sí? Que incluye, está dividido en 4 categorías que tienen compra de materiales a utilizar, papel y tinta a imprimir, costo del trabajo de campo, costo de publicación, imprevistos. En este caso no incluye sueldos del personal, pero en el caso de tener que contratar a otras personas se tiene que incluir. Y una cosa importante, acá dice cantidades, que así como nosotros en la parte de gráficos del primer módulo hablamos de que es importante que esté claro, por ejemplo, en cantidades, si son pesos o dólares. ¿Cuál es la moneda que nosotros utilizamos en este presupuesto? Yo no tengo que poner en cada una de las categorías 50, pesos 50, con ponerlo en la parte de arriba de nuestra tabla es suficiente. ¿Sí? Y lo mismo digo destacando el total, acá tendría que estar en negrito, resaltado de alguna forma. Y llegamos a una de las últimas secciones de nuestra propuesta, que es la discusión. ¿Sí? Acá vamos a incorporar los beneficios que se espera obtener con el proyecto una vez que se lleve a cabo, ¿sí? Los resultados esperados en caso de que se apruebe, las evaluaciones y desarrollos futuros, las aplicaciones eventuales y las limitaciones que podría tener nuestro proyecto. Tengan en cuenta que esta sección es muy importante porque, como se acuerdan que hablamos de los objetivos psicológicos de la propuesta en la presentación anterior, la discusión es una sección que motivará la acción por parte de los lectores, de los gerentes, y conducirá finalmente a la aceptación o no de la propuesta. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que de alguna forma dar cuenta de los beneficios, de lo bueno que será en caso que aprueben esta propuesta, que traerá beneficios para la empresa, para los trabajadores, para el área, para la ciudad, que muchos de ustedes hacen proyectos pensando en la ciudad de La Plata, la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, de alguna forma, hablábamos que una propuesta es un documento de venta. Y acá es donde se va a quedar con la idea que nosotros demos en la discusión, que es la última sección de la propuesta. Nuestra audiencia se quedará con la idea que nosotros le damos. Entonces, si en nuestra propuesta dice que tal vez el presupuesto es muy abultado, en la discusión le tenemos que decir de alguna forma que a pesar de que el costo es alto, tal vez lo que le podemos decir es que en 2 meses, o en 2 meses tal vez no, pero en 2 años se pueda recuperar parte de la inversión realizada o que los beneficios vendrán por las condiciones de seguridad y de higiene de los trabajadores, ¿sí? Buscar la forma de decir que a pesar de que se gaste tanto, eso a futuro va a tener réditos personales para el gerente, pero sobre todo para la empresa, ¿sí? Y una aclaración importante que a veces presta confusión, que nosotros en la propuesta no tenemos conclusión. ¿Por qué les parece? Porque todavía no implementamos nada o no realizamos, entonces no llegamos a una conclusión, a un cierre del tema. Tal vez conclusión habrá en un informe final una vez que yo lo realicé, pero acá piensen que todavía no está aprobada mi propuesta, ¿sí? Entonces yo no tengo una conclusión, un cierre del trabajo. Por eso, esta sección conclusión que teníamos en el informe técnico, en la propuesta no la tiene. Y la última sección es la discusión. Y para cerrar nuestra propuesta vamos a incluir las secciones que incluíamos también en el informe técnico. Acá de alguna forma puede ser similar la información que incluyan. En la bibliografía, el listado de las fuentes de información que consultamos. Tal vez en la propuesta incorporan algunas fuentes nuevas. Vayan a las lecturas, a la bibliografía del primer módulo para ver cómo se cita la bibliografía. Principalmente tengan en cuenta que las páginas web debo poner el link,
de qué es cada página web, el link completo y la fecha en que yo realicé la consulta. Y después, para los libros, fíjense qué normas siguen para citarlos. Luego van a incluir el glosario, que son los términos que necesitamos definir en esta propuesta. Tal vez alguno de ustedes quiere incorporar otros términos que no los tenía en el informe técnico, pero ahora en la propuesta son importantes poder definir para que mi audiencia las conozca. Y recuerden, al igual que les dijimos en el informe técnico, que en algunas de las secciones de la propuesta tiene que estar referida entre paréntesis ver glosario. Así las personas que van leyendo saben que ese término está definido en la última sección, en el glosario, ¿sí? No olviden poner esto, entre paréntesis ver glosario. Y finalmente vamos a incorporar el apéndice, que si bien es optativo, en este caso nosotros solicitamos que incorporen un apéndice, que donde incluyan información complementaria que tal vez por una cuestión de extensión o de profundidad no quisieron o no pudieron incorporar en el desarrollo de esta propuesta, ¿sí? Pero que sí es importante para los lectores para que puedan tomar mejor la decisión o que puedan conocer en profundidad el tema. Y así como hicimos con el glosario, que lo referimos dentro del cuerpo del informe, en este caso también, ¿sí? Vamos a poner entre paréntesis ver apéndice, entonces la gente sabrá que puede ampliar, profundizar en esta información en el apéndice. Y una cosa importante que aclaramos en el informe, pero nunca está de más decirlo, es que los gráficos que incluyamos en el apéndice tienen una nueva numeración. Yo, si tal vez incorporé 2 tablas en el cuerpo de mi propuesta, en el apéndice no voy a poner tabla A3, sino que voy a empezar una nueva numeración. Va a ser tabla A de apéndice 1 o bien tabla A2. Lo mismo con las figuras. Comienza una nueva numeración de las figuras. Figura A1 o figura A2. Bueno, y acá llegamos al final de las secciones de la propuesta. Nosotros ahora, clase a clase, vamos a ir viendo distintos prácticos que nos van a llevar a escribir toda la propuesta.